para Dios. También, Señor, oro por Katy, que va a ser mi interpretadora, que tú la uses como instrumento, que cada persona que está aquí que lo necesita en inglés, que lo puede recibir 100% porque viene de ti también. En el nombre de Jesús, amén y amén. So, familia, nosotros estamos en la segunda parte. Okay. So family, this is the second part De la serie El Adversario. of the series, The Adversary. La semana pasada estuvimos hablando un poco Last week we spoke a little de que nosotros sí tenemos un adversario. about us having an adversary. Se llama el diablo, It's called the devil, Lucifer, Lucifer, Satanás Satan, y otros nombres has other names que Dios mediante nosotros nos vamos a continuar aprendiendo. that we're going to continue learning about, God willing. Y esta es la segunda parte, And this is the second part. porque una vez más quiero recordarle a cada uno de ustedes Because one more time I'd like to remind each of a you reconocer que nosotros tenemos un adversario to recognize that we do have an adversary. no es suficiente. It's not enough. ¿Por qué lo digo? Why do I say this? Porque como tú y yo podemos combatir Because how can you and I combat un enemigo que no conocemos an enemy we do not know? y no sabemos cómo él se mueve, And we don't know how he moves, cómo él piensa how he thinks, y qué él desea? and what he desires. Sí, nosotros podemos reprender Yes, we can rebuke him. en el nombre de Jesús, sal fuera de aquí, In the name of Jesus, be gone. pero a conocer el nombre de Jesús no es suficiente But just to know Jesus' name is not enough para tú ganar la batalla. for you to win the battle. Hay que tener una relación con Dios. You have to have a relationship with God. Hay que tener una intimidad con el Espíritu Santo You have to have an intimacy with the Holy Spirit y una práctica de las enseñanzas de Jesús. and a practice of Jesus' teachings. So, antes que leemos los versículos ahí arriba, So before we read the verses up there, hoy podemos ver el tema. today we can see the theme. Es el imitador. It's the impersonator. Y el intimidador And the impersonator es Lucifer. is Lucifer. Y le voy a explicar poco a poco, And I'm going to explain little by little porque quiero que ustedes vean que lo voy a traer, because I want you to see what I'm bringing. lo estudié lo mejor que pude, I studied it to the best of my ability para que ustedes salgan de aquí so that you can leave here de la misma forma que yo estoy aprendiendo. the same way that I'm learning. Para que cuando tú sientes o pienses So when you think or feel que el enemigo te está atacando, that the enemy is attacking, tú puedes saber cómo combatir con ese ataque. you can know how to combat that attack. ¿Por qué lo digo? Why do I say this? Porque la semana pasada estuvimos hablando también, Because last week we also spoke una de las características de él about one of the characteristics es el tentador. is the tempter. ¿Cómo nosotros podemos abatallar las tentaciones del enemigo? How we can learn to combat the temptations of the enemy. El tema fue por la palabra de Dios. And the theme was with the word of God. Porque cuando él tentó a Jesús, Because when he tempted Jesus, Jesús lo respondió con la palabra. Jesus replied with the word. So hay que tener mucho cuidado que tú y yo So we have to be careful that you and I no estamos reprendiendo al diablo are not rebuking the devil en un momento que debemos de estar recordando la palabra. in a moment that we should be remembering the word. Va a ser más efectivo It will be more effective cuando nosotros tenemos una estrategia when we have a strategy no solamente contra el enemigo, not only against the enemy, sino contra las formas que él nos ataca. but the ways or forms that he attacks us. So, hoy quiero compartir con ustedes el imitador. So today I want to share with you the Y impersonator. cuando yo estoy hablando del imitador, estoy hablando que él se disfraza, And when I'm speaking about the impersonator, is that he puts on a costume, disguises. a disguise. So, cuando ustedes escuchan la palabra disfrazar, So when you hear the word disguise, eso es lo que estoy hablando, que él está imitando algo.
That's what I'm speaking about, that he's imitating something. Amén, familia, hasta ahora. Amen, family? Para que ustedes tengan una idea de un imitador. So you have an idea of an impersonator, Alguien que se disfraza. somebody who has a disguise. Yo tengo una historia breve con ustedes. I have a short story that I'd like to share with you. Yeah. Y es la historia de Frank Abagnale Jr. That's the story of Frank Abagnale Jr. Yes. Este jovencito, ya a los 19 años, This young man, around 19, tenía una vida equivocada, he had a wrong life, pero fructífero con dinero. but it was fruitful with money. Porque él se disfrazó de ciertas cosas, Because he disguised himself with many different things, diferentes carreras. different careers. Y le voy a dar las tres que él se disfrazó. I'm going to give you 3 that he disguised himself with. Y una vez más fue exitoso con esas disfraces. And he was successful with those disguises. ¿Está conmigo hasta ahora? Are you with me? La primera fue un piloto de la aerolínea Pan Am. The first one was as a pilot of the Pan Am Airlines. Él no fue para escuela de piloto. He never went to a pilot school. Nunca se metió en la máquina donde puede practicar. Never went into a simulator, in a plane simulator. Pero cuando él sacó el tiempo para estudiar But when he took the time to study libros personalmente, these books personally, él empezó a marcar palabras específicas, he began to mark specific words, información específica specific information que solamente pilotos iban a conocer. that only pilots would understand. So, su mente fue, si yo estudio esto, His mind said, if I study this, cuando yo llego al aeropuerto when I get to the airport y yo no quiero pagar una taquilla, and I don't want to pay for a ticket, yo puedo hablarle a los empleados I can speak to the employees en el lenguaje de piloto. in a pilot language. So, él tenía la confianza de ser piloto, So he had the trust of becoming a pilot, aunque no fue piloto. even though he really wasn't a pilot. Y porque él tenía la confianza, And because he had that trust, cuando él hablaba, when he would speak, la gente lo creía. the people would believe it. Pero la confirmación más grande fue esta. But the confirmation, the greatest confirmation was this, Es que cuando él hablaba a los empleados del aeropuerto is that when he would speak to the employees of the airport y llegaba a la cabaña de los aviones, and would get to the pilot's cabin, la razón que lo dejaron entrar, the reason that they would let him in, además del lenguaje de él, in addition to his language, fue su vestidura. was his garments, his clothing. ¿Tú sabes lo que este jovencito hizo? You know what this young man did? Él buscó una persona que vendió los costumes. Yo no sé cómo se dice costumes. Uniforme. Disfrace. Yeah. No disfrace. Que él buscó una persona que tenía uniforme de policía, He looked for a person who had these different costumes or uniforms in a policeman, de bombero, of a fireman, ajá, y de piloto. and a pilot. Tenía tu jacket, So he had his jacket on, tenía su gorra his hat y on, tenía su maleta. and his luggage. So, aunque no fue piloto, Even though he wasn't a pilot, su confianza cuando hablaba his way of speech and his trust, his hizo confidence a otras personas made others creer que él estaba diciendo la verdad. believe that he was telling the truth. Y además de eso, And in addition to that, tenía otra carrera. he had a different career. ¿Quieres saber lo que es? You know what it was? Un médico. A doctor. Oye, yo no sé qué le pasaba a este jovencito, I don't know what was going on with this young man. que él cogió las carreras más difíciles. That he got the worst or the most difficult careers. So, el primero fue piloto, The first one was a pilot. el segundo fue un médico. The second one was a doctor. Y mira cómo lo hizo. And look what he did. Se hizo pasar por médico supervisor. He became, or he acted like he was a supervising doctor En un hospital de Georgia. in a hospital in Georgia. Mira cómo es esto.
You look at this. Estudió, He studied, pero nunca fue doctor. but he was never a doctor. Pero conocía la letra y el lenguaje del doctor. But he knew the language of a doctor. So, él tenía la confianza So he had the confidence que si yo estudio el mismo libro que los doctores, that if I study the same books as the doctors, yo tengo la confianza que ellos me van a entender. I have the confidence that they're going to understand. Lo único que me falta The only thing that I es need el jaquecito de doctor. is it's a doctor's lab coat. So, él se puso el jaque, So he put on the lab coat, habló el lenguaje he spoke the language, y por su experiencia and because of experience en la seguridad que como él hablaba, and the confidence of which he spoke, él podía ayudar a los enfermeros con cosas específicas. he could actually help the nurses with specific things. Nunca fue para la escuela de ser doctor, He never went to med school, pero estudió el mismo libro que la escuela. but he studied the same books as they had at at the schools. Yo no sé si ustedes están viendo la conexión. I don't know if you're seeing the connection. El tercero, The third one, este loco Frank. this crazy Frank, La tercera carrera fue esta. the third career was this: Un abogado, a lawyer, un piloto, a pilot, un piloto, a pilot, un médico a doctor, y ahora un abogado. and now a lawyer. Yo no sé cuánto tiempo él tenía para hacer estas cosas. I don't know how much time he had to do these things. So, la forma que él se disfrazó como abogado So the way that he costume on as a lawyer, or disguise as a lawyer, fue porque aunque no fue para la escuela de abogado, even though he didn't go to law school, se entrenó y estudió los libros de la ley. he trained with the books of the law. Y cuando él estudió, And when he studied, con su forma de hablar, by the way he spoke, consiguió un trabajo he got a job en una oficina. in an office, a law office. Yeah, no solamente una oficina de abogado normal. It wasn't just a regular law office, No, porque cuando una persona quiere hacer algo because when a person wants to do something y se quiere disfrazar de algo, and wants to disguise as something, quiere estudiar lo mejor que ellos pueden. they want to study the best that they can, Aunque no lo son, even though they are not, a estudiar el mismo libro, to study the same book, tienen la misma sabiduría que la persona que fue para la escuela. they would gain the same wisdom as somebody who went to the school. So, él llegó a ser abogado en una oficina So he became a lawyer at a law office del fiscal general del estado. by a general law or I'll tell you right now because I got it in English. Attorney General's office. the Attorney General's office. So, no fue cualquier oficina. It wasn't just any office, Fue la oficina específica that it was a specific office del fiscal general del estado. of the Attorney General of the state. Ese muchacho tenía una sabiduría, He had such wisdom, pero lo usó para disfrazarse. but he used it to disguise himself. Así es el enemigo. That is how the enemy is. Él se va a parecer como luz, He's going to appear as light porque él conoce el mismo libro que tú estás estudiando because aparentemente, he knows the same book that you're studying, apparently, que yo estoy estudiando. that I'm studying. Y yo puedo decir con confianza And I can say with confidence y con cuidado and with carefulness que él lo lee más que nosotros. that he knows it more than we. Él lo conoce. He knows it. Y mira cómo es esto. Él no se mueve físicamente con su apariencia. He doesn't move physically with his appearance. No. Él susurra ciertas cosas en los oídos de personas He whispers certain things in the ears of people. para que su pensamiento llegue a la mentalidad de ellos So his thoughts get to their mind y ellos pueden empezar a trabajar
And they can begin to work a disfrazarse como otras cosas. to Disguise. disguise themselves as someone else. Amén, familia. Amen, Le voy a family. dar un ejemplo de esto. Vamos a buscar 2 de Corintios 11. I'm going to give you an example of this. Let's look in 2 of Corinthians 11, Versículos 12 hasta el 15. verses 12 to 15. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 12 hasta el 15. 2 Corinthians chapter 11, verses 12 through 15. Y cuando lo tengan, por favor, la referencia a la palabra de Dios, póngase de pie. And as you find it in reverence to the word of God, please stand. Busque su teléfono, You can look in your phones, en su tableta. in your tablets. Y les animo que usen eso con los niños también, And I encourage you to use that for the kids as well, para que ellos puedan estar con nosotros cuando se está leyendo la palabra. so they can also take part of the Bible reading. Amén, familia. Amen. 2 de Corintios 11, 12 hasta el 15. 2 of Corinthians 11, verses 12 through 15. Luz, ¿me lo puede leer? Ven para acá, por favor. Vive Dios. Mas lo que hago lo seguiré haciendo para privar de pretexto a aquellos que deseen un pretexto para ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es mucho el que también sus ministerios se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Se pueden sentar, familia. You may be seated. Podemos ver obviamente en el versículo 14 And we can see here in verse 14, que Pablo describe el enemigo that Paul describes the enemy, que se disfraza como un ángel de luz. that he disguises himself as an angel of light. Él no está diciendo que Satanás es un ángel de luz, He's not saying that Satan is an angel of light, sino se disfraza como ángel de luz. but he disguises himself, so changes himself to look like an angel of light. Yo no pienso que le está hablando con el brillo, I'm not thinking that he was speaking about the brightness, sino en el vocabulario, but by his vocabulary, en la forma que él habla. in the way that he would speak. Porque con el mismo Jesús, Because even with Jesus, él recitó un salmo. he recited a psalm. ¿Quién es para decir que el enemigo no puede disfrazarse Who can say that the enemy cannot disguise himself como un evangelista, like an evangelist, un pastor, a pastor, un ministro a minister que conoce la palabra, that knows the word, pero lo usa para desviar a los creyentes? but it uses him to deviate the believers? So el ángel, otra forma que él ataca la familia de Dios, But the angel, another way that he attacks the family of Christ, es confusión is with confusion en lo que es real, in what is real, lo que es santo what is holy, y lo que es de Dios. and what is of God. Esto se escucha como es de Dios. This sounds like it's God, Pero el enemigo, porque conoce la palabra, but because the enemy knows the word y él se puede disfrazar como algo específico. and can disguise himself as a specific thing. Si tú y yo no estudiamos la palabra, If you and I do not study the Bible, no la practicamos, we do not practice it, no marcamos, we do not highlight, no cogemos notas, we do not take notes, no buscamos más profundamente we don't seek deeper el contexto y la aplicación de los versículos, the context of the application of the verses, el enemigo lo conoce. the enemy knows it. Él conoce si cuando tú y yo no estamos estudiando la palabra He knows when you and I do not study the Bible, y planifica usar los versículos bíblicos and he plans to use the verses of the Bible para atacar tu relación con Dios, to attack your relationship with God para que tú te desvíes. so that you can get deviated.
So, si el enemigo se disfraza como un ángel de luz, So if the enemy disguises himself like an angel of light, tú y yo no podemos atacarlo o combatirlo you and I cannot attack or combat con una canción. with a song. Él no nos estudió. He did not study. Us. Oh, he didn't study us. Él no nos estudió para perder tiempo. He didn't study us to waste time. Él nos estudió y nos atacó en una área específica He studied us and attacked us in a specific area que Él tiene la confianza that he has the confidence que nos va a afectar. that is going to affect us. La relación con Dios, The relationship with God, la conexión del Espíritu Santo, the connection of the Holy Spirit, nuestro valor como hijos y hijas de Él. our value as his daughters and sons. Porque el enemigo conoce Because the enemy knows que si nosotros nos desviamos that if we become deviated o nos confundimos, or we can become confused, ya el trabajo se hizo. the work is done. So Pablo está escribiendo a los corintios en este momento. So Paul is writing to Corinthians at this moment. Y yo cogí 12 hasta el 15 And I chose 12 to 16 or porque 15 esa es la parte clave, because this is the clue ¿ok? De la predicación. of the preaching. Pero si ustedes ven 1 hasta el 11, But if you see verses 1 through 11, ustedes van a ver el contexto por qué él lo está escribiendo. you're going to see the context on why he's writing it. Él está diciendo, oye, ustedes piensan algo de mí He's saying, hey, you think something of me por lo que los falsos profetas te han enseñado. due to what the false prophets are saying. Ellos han cogido la misma palabra que yo estoy predicando They have taken the same word that I am preaching y lo usan para su beneficio. and they're using it to their benefit. Y Pablo está diciendo, yo no soy como ellos. And Paul is saying, I'm not like them. Porque tú sabes que en esa época, In those times, cuando una persona enseñaba o predicaba, when a person would teach or preach, se podía decir que el maestro era bueno you could say that the teacher was good basado en cuánto dinero le estaban dando para enseñar. based on how much money he was getting to teach. So, si cuando una persona hablaba de Dios So when a person spoke of God o hablaba en público, or would speak in public, ellos ya tenían en mente que le pagaban a ellos. they already had in their minds that they were getting paid. Y porque Pablo estaba predicando el evangelio And because Paul was preaching the gospel gratuitamente, free, ellos estaban empezando a decir, they began saying, él no es un predicador bueno, he's not a good preacher. él no es un pastor bueno, He's not a good pastor. él no es una persona buena, He's not a good person porque lo está haciendo gratis. Él es un hombre pobre. because he's doing it free. He's poor. Pablo está diciendo, yo no necesito dinero Paul was saying, I don't need money para predicarte el evangelio de Jesús, to preach the gospel of Christ porque ya él pagó el precio. because he already paid the price. Ustedes corintios, yo no le pedí nada a ustedes. You Corinthians, I didn't ask anything of you. Es más, otra iglesia Macedonia me estaba bendiciendo con lo que necesitaba, Macedonia was blessing me with what I needed porque yo quería a compartir el mensaje con ustedes. because I wanted to share the message with you. Pero estos falsos profetas But these false prophets que conocen la palabra, that know the word, que han escuchado el evangelio, that have heard the gospel, te han mentido, have lied to you porque ellos quieren lo que ellos quieren. because they want what they want. Y todo lo que ellos quieren And all that they want es para beneficiarse a ellos mismos. is to benefit themselves. Yo no lo estoy haciendo para beneficiarme. I'm not doing it to benefit me. Yo lo estoy haciendo por amor a ti. I'm doing it out of love for you. Y lo estoy haciendo porque Dios te ama. And I'm doing it because God loves you. El mismo Jesús que me encontró The same Jesus that found me. es el mismo Jesús que yo te presento. It's the same Jesus I'm presenting to you. So, ¿por qué tú estás dejando? So why are you allowing? ¿Por qué tú estás dejando Why are you allowing que estos falsos profetas te mienten? that these false prophets lie to you? Porque hablan mejor que yo. Because they speak better? Porque se aparecen mejor que yo.
because they look better than me. Esto no se trata de dinero This is not about money. y esto no se trata de ropa. This is not about clothing. Esto se trata del poder de Jesús, This is about the power of Jesus, el poder de su nombre. the power of his name, Esto se trata del sacrificio de Jesús. of his sacrifice. Esto se trata de la salvación de Jesús. This is about Jesus' salvation. Hay que abrir tus ojos, You have to open your eyes, porque esto no se trata de dinero. because this is not about money. Esto no se trata de ser popular. It's not about being popular. Esto se trata de arrepentimiento. This is about repentance, Esto se trata de un Dios que te ama, about a God that loves you, que te rescata, that rescues you, que te levanta, that lifts you, que te transforma that transforms por you medio de su palabra. through his word. El enemigo no le importa The enemy doesn't care, que tú y yo escuchamos la palabra. that you and I hear the word. Él se da de cuenta con la palabra que estamos escuchando. He knows when the word that we are hearing Nos está transformando de adentro hacia afuera. is transforming us from the inside out. Y uno de los ataques de él como un ángel de luz. And one of his attacks as an angel of light Es decir, ¿tú estás seguro que eso es lo que dice? is to say, are you sure that's what he says? Porque la palabra dice esto también. Because the word says this too. Y uno empieza a confundirse. And one begins to become confused. Un día se convierte en 2 días. One day becomes 2 days, 2 días en 2 semanas. 2 days into 2 weeks, 2 semanas en 2 meses. 2 weeks into 2 months, Y después 2 meses en 2 años. 2 months into 2 years. Y el enemigo solamente tenía que traer la confusión And the enemy, all he had to bring was confusion y distorsionar la palabra que tú estás escuchando. and distort the word that you're hearing. So, el enemigo no entró a tu hogar. So the enemy did not come into your home. El enemigo no está atacando nuestra familia. He's not attacking the family, El enemigo no está atacando mi matrimonio. not attacking my marriage. ¿Por qué? Why? Porque él se disfrazó Because he disguised himself y susurró algo que me confundió. and whispered something that brought me confusion. Y porque yo no conozco la palabra, And because I don't know the word, yo me perdí I got lost. escuchándola a él He listening to him en vez de la voz de Dios. instead of the word of God. So, Pablo está diciendo, escuchen cada uno de ustedes. So Paul is saying, hear me, each one of you. Yo veo lo que está pasando. I believe what is happening. Miren el versículo 12. Look at verse 12. Ahora, ¿qué más yo tengo que hacer? What else do I have to do? Yo tengo que quitarme de la ocasión. I have to take away the passion. Yo tengo que quitarme de este momento dado para predicarle. I have to take this time away so I can preach to you. Porque mis palabras no son las palabras que a ti te gustan. Because my words are not the words that you like. Porque las palabras mías que yo estoy predicándote Because my words that I'm preaching no te conmueven. don't move you. Porque la palabra mía te siente condenado. Because of my words you feel condemned. Oye, cuando es algo de Dios, When it's by God or from God, no te va a condenar, it's not going to condemn you, sino te va a convencer but it's to convict you. que hay algo que tú tienes que arreglar. That is something that you have to fix. Y no lo puedes hacer solo. And you can't do it alone. Tiene que hacerlo por la palabra. By the word. Por practicar la palabra. By practicing the word. Porque Dios sabe muy bien esta realidad. Because God knows this reality. Que las palabras que Él dejó para nosotros. That the words that He left for us. Porque el enemigo lo conoce. Because the enemy knows them. Él lo puede distorsionar. He can distort them. Que cuando tú escuches que Dios te está diciendo algo, That when you hear that God is telling you something, tú lo reprendes porque no es de Dios. you can rebuke it because it's not of God. Y Pablo está diciendo en estos versículos, oye, miren el 13. And Paul is saying with these verses, look at number 13. Las razones por las cuales esto está sucediendo. The reasons why this is happening. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que disfrazan como apóstoles de Cristo. Such men are not true apostles,
they changed themselves to look like apostles of Christ. Sí, él no está diciendo que el enemigo está haciendo el trabajo físicamente, He's not saying that the enemy is doing the work physically, pero sí está compartiendo con el corintio but he's sharing with Corinthians que el enemigo está usando lo físico para atacar. that the enemy is using the physical to affect or attack. ¿Ah? ¿Por qué lo digo? Porque aquí mismo lo dice en el 13. Because it says it right here in 13. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Such men are not true apostles. They disguise themselves. So, predican de Cristo, So they're preaching of Christ, pero son disfrazados. but they're disguised. Conocen de Cristo, They know of Christ, pero es un disfraz. but it's just a disguise. Hablan en lenguas, They speak in tongues. disfrazado. Disguise. Conocen la ley, They know the law. disfrazado. It's a disguise. Porque son falsos apóstoles. Because there's false apostles. Y eso es lo que me impactó, Katy, And this is what impacted me, Kathy. que no dice falsos cristianos, That it doesn't say false Christians. dice falsos apóstoles. It says false apostles. Que el enemigo no estaba usando cristianos como cualquier persona. The enemy wasn't using just any regular Christian. Él estaba usando maestros. He was using teachers. La gente que la gente tenían respeto. Those people that were respected. El enemigo no tenía que ser mucho. He didn't have to do much. Él se disfrazó, He disguised himself. habló en el oído de esas personas He whispered into the ears of those people, y ellos lo actualizaron. and they actualized it. ¿Y tú no crees que eso está sucediendo hoy en día? And you don't think that's happening nowadays? ¿Qué hacemos? What do we do? Oye, y si nosotros nos damos de cuenta, And if we realize, vamos a arreglar esto. okay, let's fix this. Y si en un momento dado And let's say at a certain moment, nosotros nos damos de cuenta we realize que nosotros mismos somos falsos profetas. that we are false prophets. Ah, porque todo el mundo aquí es perfecto, todo el mundo es cristiano. Oh, because everybody here is a Christian, everybody's perfect. Nadie aquí ha usado un versículo bíblico Nobody here has used a Bible verse para usarlo en tu situación. to use it in your situation. Saca la palabra cuando lo necesita Brings out the word when they need it. y lo usas para entrenarte And you use it to train yourself a hacer las cosas para sentirte bien. to do the things so you can feel good. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, I can do all things in Christ who strengthens me. pero no buscan de Dios, But they do not seek God. no practican la palabra They don't practice the word y no aman a todos. and don't love everyone. Conociendo la palabra They know the word y distorsionando lo que la palabra dice. and distorting what the word says. Eso es un falso profeta, That's a false prophet. es un falso apóstol It's a false apostle que sabe de la palabra that know of the word y lo usa solamente para sentirse bien. and they use it just to feel good. Es que Dios no me dijo esto. Is that God didn't tell me this? Ajá, ¿y qué Dios te dijo? And what did God tell you? Que Él me iba a usar y me iba a llevar a muchos lugares. That he was going to use me and take me many places. Pero Él te dijo te iba a usar como tú estabas. But did he tell you that he was going to use you the way you were? Antes que tú y yo hablamos a otros Before you and I speak to others del poder del Evangelio de Jesús, of the power of the gospel of Jesus, nosotros debemos dejar ese Evangelio impactar a nuestras vidas.
We have to let that gospel impact our lives. Porque si no, nosotros mismos estamos disfrazándonos Because if not, we are disguised ourselves como un cristiano, as a Christian, como un adorador, as a worshiper, como un líder, like a leader, como un miembro de la congregación. like a member of the congregation. Y el enemigo no tiene que atacarnos And the enemy doesn't have to attack us porque ya estamos disfrazándonos because he already has a disguise, has como disguised us algo que no somos. like something that we're not. Yo soy un intercedor. I am an interceder. ¿Cuándo fue la última vez que tú intercediste? Well, when was the last time you interceded? La última vez que algo me pasó. The last time that something happened to me. Ah, so tú no eres un intercedor. So you're not an interceder. Tú eres como yo. You're like me. Tú puedes buscar de Dios cuando tú lo necesitas. You can look for God when you need him. Pero eso no es ser intercedor. But that's not what an intercessor does. Intercedor es decir, aunque no tiene nada que ver conmigo, An intercessor says, even it has nothing to do with me. y aunque yo piense que no tengo nada para dar, And even if I think that I have nothing to give, yo reconozco que con Dios tengo valor. I recognize that with God I have value. Y Dios puso la intercesión en mi corazón. And God has placed intercession in my life. Y aunque el enemigo me recuerde de mi pasado, And even though the enemy reminds me of my past, yo también me voy a recordar I'm also going to remind him de a dónde Dios me sacó. or remind myself where God took me out of. Porque eso le va a ayudar a otros Because that's going to help someone else. ver el poder y la transformación de Dios. Of the power of transformation of God. Pero ¿cómo lo podemos hacer But how can we do this? si estamos disfrazados? If we are disguised. Si estamos disfrazados. If we are disguised. So Pablo le está diciendo, oye, yo quiero hablar esto con ustedes. So Paul is saying, yeah, I want to talk about this with you today. El enemigo se disfraza. The enemy disguises himself. Y ponme la definición ahí, por favor. And please put the definition up for me. Dale la flecha. Págata. Ahí está. Disfrazar significa darle una nueva apariencia a una persona o cosa, especialmente para ocultar su verdadera forma. Disguise or imitate is to give a new appearance to a person or thing, especially in order to hide its true form. Eso es disfrazarse. That's what disguise means. Imitar. Imitate. Mirando esa definición, Looking at this definition, los cristianos no pueden hacer eso. can Christians do this? Claro que sí. Of course. Se pueden disfrazar como un cristiano, They can disguise themselves as a Christian, pero no lo es. but they're not. Se pueden aparecer, You can look like one, pero no hablan, but they don't speak, no piensan, they don't think, no viven don't live como un cristiano debe de vivir. like a Christian should. Esto no es para condenar, esto es para revelar. This is not to condemn, this is to reveal. El mismo Cristo que murió por ti, por mí, el Cristo mismo que murió por ti. The same Christ that died for me, died for you. Todavía me falta. I still have a lot to go. Te falta a ti. You have a lot to go. Pero yo tengo que asegurarme que yo no me estoy disfrazando But I have to make sure that I'm not disguising myself para yo sentirme bien a otros. so that I can feel good for others. Y yo me puse a preguntar, oye, ¿cómo el enemigo So I asked myself, how did the enemy puede ser una persona que está envuelto como ángel de luz? or how does the enemy become an angel of light? Porque el enemigo es malo. Because the enemy is bad. Y la mayoría de las personas lo hemos visto en diferentes películas. And like have seen certain people in movies. Con cuernos, Oh, like the enemy appears like with horns, con el tenedor, with that fork, con el rabo, with a tail, con dientes de vampiro. with teeth of vampire. No, aquí Pablo está diciendo, él se disfraza como ángel de luz. Here Paul is saying that he is disguising himself as an angel of light. Pero ¿cómo el enemigo puede hacer esto? But how can he do this? Es porque el enemigo sabe cómo un ángel se mueve. And it's because the enemy knows how an angel moves. So, no solamente él estudia la palabra,
So he doesn't only study the word, sino él conoce la atmósfera donde están los ángeles. but he knows the atmosphere of where angels live. ¿Sabe por qué lo digo? You know why I say it? Próxima pantalla, Titi, por favor. The next slide, please. Aquí están los versículos Here are the verses que explica por qué el enemigo that explains why the enemy puede disfrazarse como un ángel de luz. can disguise himself as an angel of light. Es más, para darte una idea, To give you an idea, Job 1:6, Job 1:6, escrito está que el enemigo estaba con los ángeles y con Dios. that it is written that the enemy was with angels and with God. So el enemigo no solamente conoce que es un ángel, The enemy doesn't only know what an angel is, sino él conoce cómo ellos se mueven, but he knows how they move, cómo hablan how they speak, y conoce la atmósfera. and he knows the atmosphere. Él conoce los corazones aquí en esta tierra. He knows the hearts of this earth, Lo que tú y yo necesitamos. what you and I need, Y él se disfraza para desviarnos. and he disguises himself to deviate us. ¿Cómo tú y yo podemos combatir con él How can we combat with him si no sabemos lo que él